Academia Cristo, Manual de la Biblia. Lección 2. El libro en que podemos confiar. En esta lección usted aprenderá cómo llegó la Biblia a nosotros, qué significa decir que la Biblia es inspirada, en cuáles idiomas se escribió la Biblia, por qué podemos confiar en la Biblia y edificar nuestra vida sobre lo que ella dice. Las bibliotecas están llenas de todo tipo de libros sobre toda clase de temas. Algunos libros se clasifican como de ficción, es decir, que no son sobre la realidad, sino historias imaginarias. Otros libros se rotulan como de no ficción, es decir, que tratan de cosas que en verdad han ocurrido o de ideas que son correctas. Pero hay un problema. Aún tratándose de libros de no ficción, si se comparan libros escritos por autores diferentes, se notará que no están de acuerdo entre sí. Por ejemplo, piense en la historia y la política. Una persona puede decir que un cierto gobernante de un país fue un muy buen gobernante. Otro podrá afirmar que fue un mal gobernante. O considere la ciencia, que se supone que debe ser el conocimiento más confiable que pueden producir los seres humanos. Las ideas de un científico serán contrarias a las de otro científico. Eso ocurre constantemente, pero es más evidente si se mira en un largo periodo de tiempo. Un científico llamado Isaac Newton escribió en el año 1687 un libro en el que explicaba cómo funciona el universo. Por más de 200 años se consideró que las ideas de Newton eran las más acertadas, pero en 1905 el científico Albert Einstein demostró que las ideas de Newton eran incompletas. Los libros escritos por seres humanos nunca son perfectos y por consecuencia no siempre podemos confiar en lo que han escrito las personas. Pero la Biblia es un libro distinto. También fue escrito por seres humanos, pero no de una manera común. Dios les dio su mensaje a los hombres que escribieron los libros de la Biblia. Así, aunque más de 30 hombres escribieron 66 libros diferentes a través de un periodo de más de 1500 años, toda la Biblia permanece verdadera y confiable. Pedro, uno de los escritores de la Biblia, lo explicó de la siguiente manera. Ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Aunque muchos profetas y apóstoles escribieron las palabras de la Biblia, en realidad se puede decir que todos los libros de la Biblia tienen un solo autor, Dios. Toda escritura está inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Hablaban de parte de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Una forma más simple de decir que toda la Biblia fue dada directamente por Dios es decir que fue inspirada. Esto significa que cada palabra de la Biblia fue dada por Dios. Dios puso sus palabras en la mente de los hombres mientras ellos escribían. Como la Biblia es inspirada, podemos tener la seguridad de que es verdaderamente la palabra de Dios. Observe que dijimos, la Biblia es palabra de Dios. Decirlo así es importante. A veces la gente dice la Biblia contiene palabras de Dios, pero eso da lugar a la duda. Piense en 2 botellas de jugo de fruta. En una de las botellas se lee 100% jugo, en la otra se lee contiene 10% de jugo. Lo que hay en esas botellas no es lo mismo. La primera tiene jugo puro, pero la segunda tiene un poco de jugo junto con otras cosas como agua, que no son jugo de frutas. Dios nos afirma que la Biblia es 100% su palabra. La Biblia no solo contiene palabras de Dios, sino que es la palabra de Dios. Cada una de las palabras de la Biblia vino de Dios. Como la Biblia es la palabra de Dios, de pasta a pasta, nos da todo lo necesario para la vida con Dios. La Biblia es alimento puro para que el alma coma, beba y se refresque. Jesús dijo que sus palabras son como alimento milagroso y agua milagrosa. Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Juan, capítulo 6, versículo 35. El que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en el manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Juan, capítulo 4, versículo 14. El libro de Dios no es como los libros de la gente. Dios no es como los mortales. No miente. Números, capítulo 23, versículo 19. Cuando dio las palabras a los profetas y apóstoles que escribieron la Biblia, Dios se aseguró de que no hubiera errores, que cada palabra de la Biblia es verdad. Podemos confiar en todo lo que nos dice la Biblia. Algunos suponen que la Biblia fue escrita en un idioma misterioso, que tiene códigos secretos que debemos descifrar para hallar el significado oculto.
Esto no es verdad. No es así. Dios hizo que la Biblia se escribiera en idiomas corrientes, para que cada persona pudiera entender su palabra. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que era el idioma del pueblo que Dios eligió para llevar su promesa hasta la venida de Jesús. Cuando Jesús les dijo a sus apóstoles que fueran al mundo con sus buenas noticias, ellos escribieron sus libros en griego, puesto que este era el idioma común de todo un imperio en esta época. En efecto, el griego que usaron los escritores del Nuevo Testamento fue el que hablaban en la vida diaria, no un estilo más elegante usado por los académicos. Dios quería que su mensaje fuera leído y entendido. Dios quiere que todos lean y entiendan su mensaje. Incluso, hoy en día, la palabra de Dios ha sido traducida a los idiomas que se hablan en todo el mundo. Las traducciones llevan el mismo poder que las escrituras en hebreo y griego, porque el poder de la palabra de Dios no está en un idioma, sino en el mensaje que Dios nos da, cualquiera que sea el idioma. Una de las ilustraciones del Apocalipsis nos muestra cómo es la Biblia. La palabra de Dios, siendo predicada a todas las naciones, se presenta como un ángel que volaba en medio del cielo y llevaba un mensaje eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Apocalipsis capítulo 14 versículo 6. Como la Biblia es la palabra de Dios dada para todos, nos conviene ponerle atención. Es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Ningún otro libro en la tierra puede darnos la esperanza y las respuestas que hallamos en la Biblia. Año tras año, los escritores publican libros que dicen que nos pueden ayudar a hacer esto o aquello, o a solucionar un problema u otro. Esos libros pueden ayudarnos en la vida terrenal, pero solo la Biblia puede decirnos lo que dice Dios sobre nuestra vida. Solo la Biblia puede darnos esperanza de vida después de este mundo, después del día que muramos. La Biblia es el único libro en el que podemos confiar completamente. La Biblia es la base sólida sobre la que podemos edificar la vida, ahora y para siempre. Los que creen lo que dice la Biblia son como un edificio levantado sobre los fundamentos, que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra que corona el edificio. Efesios capítulo 2 versículo 20. Al leer la Biblia, ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2 versículo 22.